El aire fresco de la mañana se mezclaba con el olor a tierra y hierba mojada, mientras un sol tímido comenzaba a asomar sobre el horizonte. El pequeño pueblo de Bran Hill, enclavado entre montañas y valles oscuros, parecía ser un remanso de paz. Rodeado de extensos campos y bosques densos, este lugar era un rincón aislado de la civilización, conocido por su calma, pero también por su historia envuelta en misterios olvidados. Durante generaciones, sus habitantes se habían ganado la vida cultivando la tierra y criando animales. Pero siempre había algo en el aire que no terminaba de encajar. Algo que no se mencionaba, pero que todos sabían, como un secreto compartido en susurros, sobre todo cuando caía la noche. Al sur del pueblo, más allá del arroyo y el viejo molino, se encontraba la granja de los Barnett. Era una granja de aspecto antiguo, una construcción de madera que había visto mejores tiempos, aunque aún mantenía la esencia de ser un hogar. Los Barnett, una familia de 4, se habían mudado allí recientemente, buscando una vida tranquila y apartada de la ciudad. John Barnett, un hombre robusto de mediana edad, había sido siempre un apasionado de la vida rural, y su esposa, Margaret, compartía la misma visión. Tuvieron 2 hijos, Samuel, un niño de 10 años, y Emma, una adolescente de 16 años, que al principio se mostró reacia a dejar la ciudad, pero que pronto se adaptó al ritmo pausado del campo. A la granja Barnett le rodeaba un terreno extenso, ideal para la agricultura. Cultivaron maíz, patatas y algunas hortalizas, mientras que en el establo, las cabras y gallinas proporcionaban la fuente de alimentación diaria. Era una vida simple, pero en el fondo, John sabía que había algo que no se sentía bien en ese lugar. En las primeras semanas, cuando la familia llegó, todo parecía en orden, pero pronto comenzaron a suceder cosas extrañas. Cada noche el crujir de la madera en la casa aumentaba. Al principio pensó que era el simple sonido de la casa asentándose, algo común en las construcciones antiguas, pero con el paso del tiempo, los crujidos se volvieron más pronunciados, más como pasos arrastrándose por el suelo de arriba. Al principio, Margaret se negó a creer en esas historias, pero incluso ella comenzó a notar una sensación de pesadez en el aire, como si algo los estuviera observando. Las luces de la casa parpadeaban sin razón alguna, y las puertas, que siempre dejaban cerradas, se encontraban abiertas al día siguiente. Un día, durante una caminata por el campo, John había encontrado una vieja y desmoronada cerca de la granja, oculta por los árboles. Era una estructura de piedra, pequeña y olvidada por el tiempo, cubierta por hiedra y musgo, y se sentía extrañamente opresiva. No se parecía a nada que John hubiera visto antes. Intrigado, decidió investigar un poco más. Esa misma noche, después de la cena, bajó al cobertizo donde guardaba sus herramientas y se encontró con algo que le hizo dudar de todo lo que conocía sobre el lugar. Un pedazo de madera tallada, cubierta de símbolos extraños y desgastados por el paso de los años. Su forma era inconfundible, como si hubiera sido parte de un objeto ritual. Cuando John volvió a la granja, esa noche fue diferente. La atmósfera se sintió más pesada, como si algo estuviera esperando. A partir de entonces, las noches se hicieron más difíciles de soportar. Emma comenzó a tener pesadillas en las que veía figuras sombrías moviéndose por los campos de la granja. Y Samuel se despertaba en medio de la noche, afirmando haber oído susurros de voces en la oscuridad. El último en percatarse de lo extraño fue Margaret. Ella, siempre pragmática, comenzó a experimentar extraños dolores de cabeza y sueños perturbadores. Se encontraba en el campo,
rodeada por los mismos campos de maíz, pero siempre con la sensación de que algo la estaba mirando, algo que nunca debía haber estado allí. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la pequeña cruz que había colgado sobre la puerta principal, un regalo de su abuela, había desaparecido, como si alguien la hubiera arrancado de su sitio sin dejar rastro. Una tarde, mientras John recorría la propiedad, Emma vio algo aún más inquietante. A través de una de las ventanas del granero, alcanzó a ver una figura con una capa negra parada frente a la granja. No podía distinguir quién era, pero su presencia era inconfundible, como si esperara algo. Cuando trató de llamar a su madre para que lo viera, la figura desapareció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Por más que intentaron ignorarlo, el ambiente en la granja se volvía cada vez más denso. Al caer la noche, se despertaban sobresaltados por ruidos extraños que venían del ático, como si alguien estuviera caminando entre las vigas. La tensión fue creciendo, y los Barnett empezaron a sospechar que algo oscuro se escondía en las entrañas de la granja, algo que había estado esperando en las sombras desde hacía mucho tiempo. Lo que John no sabía era que, en los días previos a su llegada, la granja había sido abandonada por la familia anterior, que había decidido huir, asustada por algo que nunca se atrevieron a explicar. Nadie hablaba mucho del asunto, pero en el pueblo corrían rumores. La granja estaba maldita, un lugar maldito por una historia de brujería antigua que databa de varios siglos atrás. Los Barnett no sabían lo que les esperaba, pero pronto descubrirían que el mal que acechaba la granja no era algo que pudieran escapar. ¿Qué secretos oscuros guarda la granja de los Barnett? ¿Qué maldad dormía en las tierras de Branghill, esperando ser despertada por aquellos que se atrevían a habitarla? La respuesta a esas preguntas estaba por llegar, y nadie en Branghill, ni siquiera los más viejos del lugar, estaban preparados para lo que estaba por suceder. El viento que soplaba en los campos de Branghill parecía tener una fuerza inusitada esa tarde, como si la naturaleza misma estuviera advirtiendo lo que estaba por venir. Al día siguiente, las inquietantes sensaciones se intensificaron. Los Barnett ya no podían ignorar lo que estaba sucediendo en la granja. Los crujidos en el piso superior eran más fuertes y más persistentes, como si alguien caminara por allí a altas horas de la noche, moviéndose sigilosamente, evitando ser descubierto. Esa noche, cuando la familia cenaba en la pequeña cocina, la luz del comedor comenzó a parpadear. Margaret, que hasta entonces había tratado de mantener la calma, dejó escapar un suspiro nervioso, y John, incómodo, intentó cambiar de tema. Sin embargo, fue Samuel quien rompió el silencio con una pregunta que heló el aire. «Papá, ¿quién vive arriba?» John lo miró extrañado. «¿De qué hablas, hijo?» Samuel, con los ojos grandes y una expresión de miedo en su rostro, señaló hacia el techo. «Allí arriba, he escuchado pasos, papá. Pasos y voces». John se levantó de inmediato y subió al piso superior. Su mente racional aún luchaba por encontrar una explicación lógica. Pensó que quizá el sonido podría ser causado por el viento o por los viejos cimientos de la casa. Sin embargo, cuando llegó al vestíbulo, escuchó un ruido proveniente del ático, un golpeteo sordo como si algo estuviera siendo arrastrado por el suelo. Con una linterna en la mano, subió al último nivel. Cuando abrió la puerta del ático, el aire estaba pesado, denso, y el olor a humedad y polvo lo envolvió inmediatamente. Lo que vio allí fue desconcertante. En medio del polvo y las telarañas había un viejo baúl de madera, algo que nunca había notado antes.
era extraño, pues no formaba parte de las pertenencias de los Barnett. El baúl estaba cerrado con un candado oxidado, pero lo que realmente lo perturbó fue el sonido que provenía de su interior. Algo se movía dentro de él. De repente, la luz de la linterna parpadeó violentamente y se apagó. La oscuridad lo envolvió en un instante. En la penumbra, John escuchó un susurro bajo y casi imperceptible, como un murmullo lejano. Estaba seguro de que algo se había movido justo frente a él. Con los nervios tensos, intentó encender la linterna nuevamente, pero el objeto en sus manos comenzó a temblar, como si una fuerza invisible lo estuviera arrastrando hacia el baúl. Los murmullos crecieron más intensos, y algo dentro del baúl comenzó a golpear la madera, como si estuviera a punto de salir. De pronto, la puerta del ático se cerró de golpe. La presión en el aire era insoportable, como si el espacio estuviera siendo comprimido. John dio un paso atrás, buscando la salida, pero algo lo detuvo. Una figura oscura se materializó frente a él, una silueta humana que, aunque etérea, parecía sólida, como si hubiera estado esperando su llegada durante mucho tiempo. La figura no tenía rostro, solo una mancha negra que cubría todo el rostro, y sus ojos brillaban con una intensidad helada. «Sal de aquí», susurró la figura con una voz rasposa, casi inaudible, pero que se impregnó en su mente con tal fuerza que sus piernas temblaron y sintió un sudor frío recorrer su espalda. John, paralizado, no pudo reaccionar a tiempo cuando la figura dio un paso hacia él. La linterna volvió a encenderse de golpe, iluminando el baúl. Al mismo tiempo, la figura desapareció, dejándolo con una sensación de vacío en el aire, como si hubiera sido un sueño, pero tan real que le palpitaba en el pecho. De regreso al comedor, John encontró a Margaret y a los niños en un estado de pánico. Samuel, con los ojos desorbitados, estaba temblando. «Papá, no quiero estar aquí», dijo entre sollozos. «He visto a alguien en el jardín. Estaba mirando por la ventana». John no sabía si lo que Samuel había visto era real o producto de su imaginación, pero algo en su interior le dijo que no debía ignorarlo. Decidió que esa noche dormirían todos en la misma habitación, algo que, hasta ese momento, nunca había sido necesario. Pero la tensión crecía. Cuando la familia se metió en la cama, el silencio de la casa parecía opresivo. Era como si la noche misma estuviera esperando algo, y entonces sucedió. Desde la ventana se escuchó un golpe seco, como si algo pesado hubiera caído. John, ya con la linterna en mano, se levantó rápidamente y miró hacia afuera. La luna brillaba débilmente sobre el campo, pero no había nada en el jardín, solo la quietud, una quietud aterradora. Sin embargo, al regresar a la casa, las puertas que normalmente cerraban con cerrojos estaban abiertas, todas. Era como si alguien hubiera estado dentro, observándolos mientras ellos dormían. Margaret, aterrada, ya no podía soportarlo más. «Debemos irnos», suplicó ella, con los ojos llenos de pánico. Pero cuando John intentó abrir la puerta principal, descubrió que la cerradura se había atorado. Algo en la casa no quería que se fueran. A medida que la tensión aumentaba, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. La oscuridad se alargaba, y dentro de la casa se escuchaba un goteo constante, como si alguien estuviera derramando agua desde el piso superior. Fue entonces cuando Emma, la hija mayor, dio un grito desgarrador desde su habitación. John y Margaret corrieron hacia allí, con el corazón golpeando en sus pechos. Lo que encontraron fue aterrador. En el suelo,
Había marcas de algo pesado que había sido arrastrado, como si una sombra o una figura invisible hubiera cruzado por allí. Pero lo más espantoso era la visión de Emma, que estaba rígida como una estatua, mirando hacia la ventana con los ojos desorbitados, completamente blanca. «¿Qué te pasa, hija?», preguntó Margaret, acercándose a ella con cautela. Emma no respondía. Simplemente señalaba hacia la ventana, sus dedos apuntando hacia algo fuera de la vista. Y entonces, Margaret vio, en el borde del campo, donde los árboles comenzaban a desaparecer en la oscuridad, había una figura, un hombre encapuchado, inmóvil, que los observaba fijamente. La figura parecía estar esperando algo que John no comprendía, pero que, en lo más profundo de su ser, sabía que era peligroso. Y mientras observaba a esa figura, la luna apareció de repente detrás de las nubes, iluminando la silueta de una mujer que se estaba acercando rápidamente. Lo que sucedió a continuación cambió todo. Un grito desgarrador retumbó en las paredes de la casa, y el sonido de algo pesado golpeando el suelo les dejó claro que ya no estaban solos. El grito de Emma resonó en las paredes, llevando consigo un eco que parecía hacer temblar los cimientos de la casa. John y Margaret, paralizados por el miedo, solo podían mirar fijamente a la ventana, donde la figura encapuchada estaba ahora acompañada por una sombra más, una figura femenina que avanzaba rápidamente hacia la casa. El viento comenzó a arremolinarse fuera de la casa, y el sonido de las ramas quebrándose en el jardín se unió al creciente bullicio de la tormenta que parecía desatarse en el horizonte. Con el corazón en la garganta, John hizo un movimiento decidido hacia la ventana. Estaba convencido de que tenían que salir de allí, que la casa ya no les pertenecía, pero la puerta principal seguía sin abrirse. La cerradura no cedía, como si una fuerza invisible estuviera bloqueándola. La tensión en el aire era palpable y John sintió como si una pesadilla se estuviera desarrollando a su alrededor. Una pesadilla de la que no podían despertar. Cuando miró nuevamente hacia la ventana, la figura femenina había desaparecido. Pero la figura encapuchada seguía allí, inmóvil, observando la casa. El rostro de ese hombre estaba oculto bajo la capa, pero de alguna manera John pudo sentir su mirada penetrante, como si pudiera verles, como si los estuviera acechando en su propia casa. De repente, la figura comenzó a moverse lentamente hacia la casa. Su caminar era extraño, como si el hombre flotara por encima del suelo sin tocarlo realmente. Cada paso que daba parecía resonar en las paredes, llenando el aire con un zumbido bajo. La angustia de la familia se intensificó cuando el hombre llegó hasta la puerta y con un simple gesto, como si su presencia fuera suficiente, la cerradura de la puerta se desbloqueó. La puerta se abrió con un chirrido estridente, revelando la figura en todo su espeluznante esplendor. La sombra encapuchada se detuvo en el umbral, observando a la familia con una intensidad que parecía desbordar la propia oscuridad de la noche. «¿Quién eres?», gritó John, con la voz quebrada por el miedo, pero intentando mantener su firmeza. La figura no respondió. De repente, Margaret comenzó a sollozar, señalando hacia la puerta. No era el hombre quien los miraba ahora. Era una mujer, de pie justo detrás de él, su rostro delgado y pálido, cubierto con un velo negro que parecía fusionarse con la oscuridad misma. La mujer llevaba un vestido largo y oscuro, desgarrado en los bordes, como si hubiera estado vagando en la tormenta durante mucho tiempo. «No, no, no, por favor», murmuró Margaret, temblando. La mujer se acercó lentamente a ellos.
Los pasos de la figura masculina seguían resonando como un tambor, una advertencia de algo mucho más oscuro y siniestro que estaba por desatarse. Los Barnett se hicieron hacia atrás, intentando escapar de la casa, pero algo en el ambiente los mantenía cautivos, como si el aire estuviera pegado a sus cuerpos, impidiéndoles moverse. La mujer levantó su mano y un viento gélido sopló por la habitación, apagando las velas que iluminaban la casa, dejando todo sumido en una oscuridad espesa. De repente, John sintió una presión en su pecho, como si algo invisible lo estuviera ahogando. Sus ojos se entrecerraron mientras intentaba respirar con dificultad, pero la sensación de ser observado se intensificó, hasta el punto en que se sintió como si su alma misma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. «¿Qué quieren de nosotros?», gritó John desesperado. La mujer no habló. En cambio, la figura masculina, que había estado en silencio hasta ese momento, levantó la mano hacia el techo. El sonido de la tormenta afuera aumentó, y una oleada de viento golpeó con fuerza las paredes de la casa, haciendo que los vidrios se rompieran. La oscuridad se volvió más densa, como si la propia casa estuviera siendo absorbida por algo más grande, algo que había estado esperando mucho tiempo. En ese instante, el tiempo parecía detenerse. Los Barnett se quedaron inmóviles, mirando cómo la figura masculina levantaba la capa, revelando finalmente su rostro. Lo que vio John lo hizo estremecerse hasta lo más profundo de su ser. El hombre no tenía rostro, solo una piel arrugada y hueca, como una máscara descompuesta, con unos ojos vacíos que parecían devorar su alma. El hombre levantó los brazos hacia el techo, y de repente, las paredes de la casa comenzaron a crujir como si estuvieran a punto de colapsar. Margaret, incapaz de soportarlo más, se desmayó en el suelo. Samuel, aterrorizado, se aferró a su madre. Emma, con el rostro pálido y los ojos en blanco, comenzó a murmurar en un idioma desconocido, como si algo la estuviera poseyendo. La figura femenina levantó su mano hacia el cielo, y con un grito de desesperación, el aire de la casa se rompió. El sonido fue ensordecedor, como si el mismo mundo hubiera explotado. Entonces, una ola de oscuridad envolvió la casa, cubriéndolo todo en una niebla densa que parecía consumirlos lentamente. Cuando la niebla se disipó, la casa estaba vacía. No había rastro de los Barnett, solo la presencia de una casa desolada y abandonada. El hombre y la mujer se desvanecieron en la oscuridad, dejando tras de sí solo un eco sordo, una advertencia en el viento. Y en el suelo, sobre el umbral de la puerta, apareció un pequeño trozo de papel enrollado. Dentro de él, un mensaje escrito con una caligrafía espantosa: «Lo que se ha llevado la casa nunca regresa».